De vuelta en Gran Canaria Accesible, en este programa especial que estamos haciendo aquí del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, ya lo habíamos anunciado y vamos a contar en esta segunda parte con Miguel Ángel Denis Méndez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, y con él vamos a hablar, entre otras cosas, del Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A través de la consejera ya hemos sabido un poquito qué hace el Observatorio para la Accesibilidad, pero me gustaría saber para ti qué es. Pues el observatorio es el canal de interlocución entre nosotros, entre las asociaciones de la discapacidad y la propia administración, en este caso la Consejería de Políticas Sociales y de Accesibilidad. Se creó este observatorio en 2011 a petición de gran parte de las entidades más representativas de la discapacidad, con el objeto de poder tener esa interlocución necesaria, permanente, donde podamos ir observando, ¿no? Es un órgano de carácter consultivo en que nosotros proponemos a las diferentes áreas del Cabildo, las diferentes consejerías, al propio Cabildo en su conjunto, pues aquellas acciones en materia de accesibilidad que entendamos adecuadas en cada momento. Revisamos también, somos capaces o podemos emitir informes de esas cuestiones de accesibilidad que nos ocupan y nos preocupan en cada momento. Por lo tanto, creo que ha sido el germen de todo lo que posteriormente ha ido saliendo, ¿no? Esa interlocución necesaria, válida y eficaz para todas las partes, para trabajar en pro de la accesibilidad universal. Bueno, entonces mucha comunicación y mucho trabajo colaborativo. Sí, se trata básicamente de eso, ¿no? De un trabajo colaborativo donde todas las partes nos sentamos. Además tenemos la fortuna, y yo de verdad agradezco y reconozco el enorme esfuerzo de la Consejería de Políticas Sociales y de Accesibilidad para trabajar en un reglamento. Hoy por hoy ya tenemos un reglamento, todos sabemos cuáles son las normas para sentarnos en la mesa, poder hablar, poder proponer, ser reivindicativos también. Por lo tanto, creemos que va cogiendo cuerpo, ¿no? Ese anhelo de las entidades de la discapacidad de tener una mesa de diálogo, de debate, de proponer acciones y también de revisar aquellas cuestiones que se hacen para validar, ¿no? Todo lo que va avanzando o no en materia de accesibilidad universal. ¿Y en qué consiste ese reglamento? ¿Por qué fue necesario? Pues es un reglamento necesario porque todas las partes debemos de saber cuándo tenemos que convocarnos, qué competencias tiene el observatorio, sobre todo porque además el observatorio depende del Instituto de Atención Sociosanitaria, que a su vez depende de una consejería, que a su vez la consejería está dentro del Cabildo. Por lo tanto, si no existe un reglamento, todas nuestras propuestas pues a veces podían quedar en nada, porque no existía ningún tipo de norma o de amparo jurídico que nos llevase a que quedaba luego básicamente en la voluntad política del consejero o la consejera, ¿no? Por lo tanto, ahora creo que hay mayores elementos de poder, si el próximo pleno del Cabildo aprueba este reglamento, pues vamos a tener la suerte de tener también una garantía jurídica a nuestro lado, ¿no? Porque además en materia de accesibilidad hablamos siempre de que sea transversal, no puede o no se puede o no se debe cargar solamente la cuestión de accesibilidad universal en la Consejería de Políticas Sociales, puesto que las personas con discapacidad necesitamos accesibilidad y necesitamos que todas las consejerías del Cabildo, todas las áreas trabajen en materia de accesibilidad universal, pues en deporte, en todas las consejerías, en cualquier consejería del Cabildo, incluso en Hacienda. Es importante que se tengan en cuenta en todos los ámbitos la accesibilidad universal. En pro de esa accesibilidad universal, ¿cuáles son los beneficios para toda la ciudadanía? Pues mira, todos esperamos en algún momento de nuestras vidas hacernos mayores, ¿no? Y cuando uno se va haciendo mayor, va teniendo algún tipo de limitaciones o de deficiencias. No solo para las personas con discapacidad es importante la accesibilidad universal, la accesibilidad universal beneficia a todas las personas porque propicia entornos mucho más amables, más cómodos. Mira, un ejemplo muy sencillo que te voy a poner y que les voy a poner y que lo vamos a entender todos. Hace unos años las personas con discapacidad física reivindicaban las guaguas de piso bajo, ¿no? Hoy por hoy es una ventaja que repercute en toda la ciudadanía, independientemente de quien tenga o no tenga silla de ruedas. Para todos es mucho más cómodo
subir en una guagua de piso bajo que en una guagua de estas de 4 o 5 escalones, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hagamos en materia de accesibilidad universal propicia mejoras para toda la ciudadanía, porque son obras y entornos más amables y más utilizables por todos. Has planteado este ejemplo, pero es una muestra de que es importante ese contacto directo con las personas que necesitan estas accesibilidades, porque son quienes nos enseñan que es donde hay que ir primero a atajar. Nosotros le decimos siempre a la Administración, en este caso dentro del observatorio, decimos que nuestra experiencia, ¿no?, que aprovechen la experiencia de las entidades, las dificultades que nosotros como ciudadanos nos encontramos todos los días, y que además la Administración debe de velar porque seamos ciudadanos con todos los derechos, ¿no?, derechos de ciudadanía plenos. Por lo tanto, es importante que la Administración esté a nuestro lado, lo agradecemos. Tenemos con el Cabildo de Gran Canaria durante toda esta legislatura yo creo que un talante y un trabajo cotidiano. Los vemos ya casi parte de nuestra familia, de nuestro día a día, y yo creo que eso es lo importante, esa comunicación permanente con todas las partes para evolucionar, porque estoy seguro que la voluntad política siempre ha existido, nosotros, las entidades, estamos ahí, y creo que todos tenemos el deber de dejar una Gran Canaria cada vez más accesible, ¿no? En eso estamos, y en eso estoy seguro que podrá seguir contando el Cabildo de Gran Canaria con todas las asociaciones, y esperamos también que el Cabildo mantenga siempre esa voluntad política de trabajar codo a codo con las asociaciones, y además dotar a esa voluntad política de los recursos económicos necesarios. De nada serviría una voluntad política si no hay no se acompasa a una respuesta en materia de presupuestos que nos permita cambiar la realidad de Gran Canaria para muchas personas. Escuchándote no hay duda de que eres muy conocedor de la materia, no solo como presidente del Consejo Territorial de la ONCE, y a mí me gustaría saber desde cuándo colabora en este caso la ONCE. Pues la ONCE ha estado desde el inicio con las entidades más representativas de la discapacidad. Se trató en su momento de promover este observatorio por parte de las entidades, y la ONCE siempre ha estado. Es nuestra tarea también colaborar, aportar nuestra experiencia, nuestro granito de arena, nuestros técnicos en ocasiones, para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y con discapacidad visual en su conjunto. Entonces, ahí ha estado la ONCE desde el inicio. Somos, de verdad que creemos que es la mejor herramienta esta de dotarnos de una participación ordenada y adecuada. Lo tenemos, y se han dado durante este mandato, durante esta legislatura, avances muy importantes. Yo destacaría, por ejemplo, el Plan de Accesibilidad Universal de Gran Canaria, que hoy por hoy no se ve, pero ha marcado un antes y un después en materia de accesibilidad, porque todas las consejerías de este Cabildo saben en qué acciones, y tienen un plan estratégico, una hoja de ruta en la que trabajar de futuro, y además con el apoyo de las organizaciones de la discapacidad. Por lo tanto, estamos muy satisfechos. Este mandato ha supuesto para la accesibilidad universal, y creo que lo veremos de futuro, un antes y un después por todo lo que significa, ¿no? Como planteas, el compromiso ha sido desde el inicio, pero no solamente con personas ciegas o con problemas visuales, sino que también ahora han empezado a atender a otros colectivos. La ONCE tiene una respuesta, que es prestar una misión, que es prestar servicios sociales a todas las personas con discapacidad visual grave y personas ciegas totales, como es mi caso, pero además desde el año 1988 la ONCE creó la Fundación ONCE, que da atención a todas las personas con discapacidad, independientemente de cualquier tipo de discapacidad, en tres aspectos fundamentales: la accesibilidad universal, porque si no hay accesibilidad se discrimina a todas las personas que no pueden tener acceso a esos bienes, productos, entornos y servicios. El empleo, hablaba y coincido con la consejera en lo importante que es la mejor forma de incluir a las personas en la sociedad es generando empleo, y por supuesto la formación, es el vehículo transformador de una sociedad, y en esos tres aspectos trabaja la Fundación ONCE con toda la discapacidad. Nos permite avanzar, y hoy por hoy, gracias al apoyo de la ciudadanía, tenemos una sociedad en su conjunto más madura, y que nos tiene mucho más en cuenta que hace 30 años cuando nació esta fundación, ¿no? Todo este trabajo durante todos estos años, es un aniversario especial, son 80 años, entonces, ¿cómo ha evolucionado la organización?
La ONCE, yo creo que la gran... Parece curioso, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que ha existido en la ONCE es tener una buena visión de futuro, ¿no? Y sentirnos siempre muy vulnerables, enfrentarnos a los retos con decisión, pero sobre todo siendo protagonistas, ¿no? Y yo creo que si algo define a las personas ciegas, aquellos ciegos valientes que en el año 1938 dieron un paso adelante para constituir la ONCE, yo creo que fue ese carácter inconformista, ser dueños de su futuro, y eso se consigue solamente con empleo, ¿no? Dependiendo de uno mismo, de su trabajo, de su esfuerzo, de su capacidad de superación. Por lo tanto, esos valores permanecen inalterables en la vida de la ONCE, de las personas ciegas. Nos han traído muchísimos, yo creo que muchísimos retos, éxitos también, de sentirnos protagonistas de lo que hemos ido haciendo con nuestro trabajo, con el esfuerzo y sobre todo con el respeto y la confianza de la ciudadanía, que cada día se acerca a nosotros para ayudarnos a prestar servicios sociales, que es la razón de ser de la ONCE, no es otra. Miguel Ángel, si traemos estos valores concretamente a Gran Canaria, ¿qué fines sociales se plantea la ONCE? Pues mira, Gran Canaria tenemos bueno, lo sabemos, lo vivimos, estamos a veces en materia de renta per cápita, un montón de aspectos, es importante estar siempre al lado de quien más nos necesita. Si la situación se antoja difícil y complicada para gran parte de nuestra ciudadanía, para las personas con discapacidad y con discapacidad visual, pues mucho más. En materia de empleo, luego en la fórmula de rehabilitar, en Canarias el nivel de la pérdida de visión tiene una incidencia mayor por la diabetes que existe y que tenemos en esta isla. Por lo tanto cada año entran a la ONCE en Canarias 140 personas aproximadamente que pierden algo de visión, que pierden la vista y que encuentran en la ONCE ese empuje, esa organización que les da la mano para que sigan haciendo aquello que hacían antes de una forma distinta y que puedan ser lo más autónomos posibles. Por lo tanto, nuestro objetivo es seguir estando al lado de quienes más nos necesitan, también de sus familias, que es importantísimo estar al lado también de las familias, sobre todo tener la puerta abierta para que quien nos necesite nos encuentre cerquita y encuentre una respuesta en la ONCE, ¿no? Para reforzar todo este trabajo que se está haciendo bien, que se está apoyando también a las familias, ¿tiene algún tipo de relación los premios solidarios? Sí, los premios solidarios es unos premios que la ONCE promueve en todo el ámbito nacional. Nosotros lo hacemos en Canarias cada año y son unos premios que lo que queremos con esos premios es poder reconocer la labor solidaria de personas, entidades, medios de comunicación, también de la administración pública, para tratar y de organizaciones sociales, para tratar de reconocer esa labor. Yo creo que esto de la solidaridad está muy extendido, es muy importante, pero también es necesario darle visibilidad, y creemos que desde la ONCE podemos contribuir a dar visibilidad a esas organizaciones, personas, entidades y medios de comunicación que hacen una labor solidaria magnífica y que a veces no se percibe, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer con nuestros premios. Además, nosotros vivimos de la solidaridad, no se nos olvida, cada día vivimos de la solidaridad de quien se acerca a nosotros para llevarse un premio, pero también para ser solidario con la discapacidad, y queremos reflejar a través de esos premios, nos parece el mejor vehículo para devolver un poquito a la sociedad de eso que nos da a nosotros cada día, que es la solidaridad. ¿Recuerdas ahora aquí un poco así a vos de pronto alguno de los premiados de este año? Sí, este año lo hicimos en el mes de junio. Tenemos a la presidenta de Plena Inclusión, a Carmen Lausírica, una madre coraje, ¿no? Una persona muy implicada. El movimiento asociativo siempre tiene una relación muy potente y muy reivindicativa por parte de las familias. Tenemos también a un programa de radio que se llama En Primera Persona, de la Radio Autonómica de Canarias, que trata de visibilizar la situación de las personas con discapacidad intelectual. Tuvimos a Aspronte, que es una organización de discapacidad de Tenerife, con más de 50 años a sus espaldas trabajando por la discapacidad intelectual, y así sucesivamente. Hemos ido a lo largo ya son 5 ediciones, premiamos en 5 categorías cada año, pues reconociendo la labor solidaria de todos y de la ciudadanía canaria, que es lo importante, que se sepa y sobre todo que nos ayuden a difundirlo, ¿no? ¿Tenemos prevista una cesta? Sí, por supuesto.
Será sobre el mes de junio y les invito a todos, saldrá la convocatoria para presentar candidaturas, se hará público, lo haremos público mediante nota de prensa, con casi toda seguridad sobre el mes de marzo. Hay 2 meses para presentar la convocatoria y yo les invito a todas las asociaciones, personas, medios de comunicación que hagan acciones, que entiendan, sean solidarias, pues que presenten, que llamen a la ONCE, que contacten con nosotros y que presenten candidaturas, porque nos van a ayudar a reconocer la labor de la sociedad canaria, que es muy solidaria, además, lo tengo que decir. Y para quienes nos estén viendo, ¿cómo se puede participar? ¿Qué criterios a lo mejor? Pues hay un jurado que se elige con la parte de la administración pública, la ONCE, se presenta una candidatura, simplemente hay un modelo que nosotros remitimos, lo hacemos público, entiendo que sobre el mes de marzo lo haremos, y se rellena, se cumplimenta ese documento y el jurado delibera y elige a los premiados, ¿no? Por lo tanto, les invito a todos que, aunque la convocatoria se abra en marzo, cualquier persona que nos esté viendo, que esté interesada en presentar candidatura, que contacte con la ONCE, que automáticamente le trasladamos toda la información. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? Pues estamos en Gran Canaria, en Ingenio, estamos en Las Palmas, por lo tanto, llamando a la ONCE, buscando a cualquier vendedor de la ONCE, también le pueden indicar que le facilite los datos de contacto y bueno, estamos a disposición para esto y para cualquier cuestión que cualquier ciudadano entienda oportuno. Antes con la consejera hablábamos de la educación de los niños, cómo ellos también son el futuro, y hay aquí también unos premiados por el curso escolar del Grupo Social 11. Sí, la ONCE lleva 30 años haciendo un concurso para todos los colegios, para la ciudad, los niños, ¿no?, que son los adultos del futuro, en materia de inclusión. Pues trabajamos, por ejemplo, para el año pasado era en relación al recreo inclusivo, el anterior con el tema del bullying, y siempre buscamos temas en los que creemos que pueden afectar a niños con discapacidad, pero además tratamos de revertir y de dar las diferentes claves a los niños en los colegios, porque al final son los adultos del futuro, ¿no? Por lo tanto, hablamos siempre de ese respeto a la diferencia, de poner en valor la diferencia y sobre todo de trabajar por la inclusión. Lo hacemos desde la ONCE y además aquí en Canarias con una participación muy interesante de diferentes colegios que además han salido premiados por la calidad de sus trabajos, tanto a nivel autonómico y provincial como a nivel nacional. Estos niños, con el paso del tiempo, bueno, llegarán a adultos, y se ha hecho aquí alusión al mundo laboral. ¿De qué forma contribuye la ONCE con estas personas con discapacidad? Pues para nosotros, como hemos hablado, la mejor forma de inclusión que conocemos es que las personas sean dueños de su futuro. Y para ser dueño uno de su futuro, la mejor herramienta que hay es el empleo. Nos ocupamos mucho, invertimos mucho, en gran parte de nuestros recursos, en posibilitar que las personas con discapacidad tengan la formación necesaria para luego acceder a un empleo. Y nosotros tenemos en Canarias una entidad dependiente de la Fundación 11, una agencia de colocación, donde hay más de 10.000 personas con discapacidad de Canarias inscritas, y hacemos esa labor de intermediar con las diferentes empresas para propiciarles los mejores candidatos, la formación, como te decía, para adecuar la discapacidad a esas profesiones también más demandadas. Por lo tanto, nuestro compromiso con el empleo es clave, porque es lo que nos ha dado todo a nosotros, el empleo, en que las personas con discapacidad puedan trabajar y puedan tener los mismos problemas cada día que cualquier ciudadano, ¿no? Pero tener resuelta esa cuestión del ámbito laboral es vital. Todavía nos queda mucho por hacer, solo uno de cada 10 personas con discapacidad llega a la universidad, nos queda mucho por hacer en ese aspecto. Hay en torno al 70% de personas con discapacidad no tienen empleo, tenemos que avanzar mucho. No lo hacemos solo, lo hacemos con la colaboración de instituciones y de empresas, y en eso estamos en el día a día. Por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria hemos trabajado mucho en fomentar las cláusulas sociales, ¿no?, y en trabajar para que aquella inversión que se haga de cualquier índole o de cualquier consejería del propio Cabildo,
pues tenga también una repercusión social favoreciendo el empleo de las personas más vulnerables. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las principales necesidades de las personas con diversidad funcional? Nosotros tenemos que trabajar mucho por la accesibilidad universal. La falta de accesibilidad, lo he comentado, es una forma muy sutil de discriminarnos a nosotros, de que no podamos ejercer nuestros derechos de ciudadanía en plenas condiciones. Por lo tanto, esto de la accesibilidad universal no es ningún capricho. Si no se cumple, se vulneran todos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué pedimos? Que la accesibilidad universal tenga un carácter transversal y central en las próximas elecciones que hay, que ocupe la agenda política esto de la accesibilidad, porque somos las personas con discapacidad en torno al 10% de la población, que en muchas ocasiones por falta de accesibilidad nos vemos fuera de la posibilidad de acceder a los diferentes bienes, productos, entornos y servicios. Por lo tanto, esto de la accesibilidad es importante resolverlo o ir avanzando con los ajustes razonables. No somos plenamente conscientes de que esto no va a cambiar de hoy a mañana, pero sí que no queremos que nos pongan los últimos para esto de la accesibilidad cuando en la crisis hemos estado los primeros, ¿no? Para cubrir este objetivo, y ya se salía un poquito al principio del programa, que la isla no contaba de esas dotaciones o que estaba un poco verde. ¿Cómo has visto cómo se ha ido adaptando o cuáles son los principales problemas que se ha encontrado la isla para poder hacer ese objetivo? Pues mira, Gran Canaria empezó el observatorio y creó Gran Canaria Accesible, y eso ha sido el mejor elemento de difusión, de poner encima de la mesa el problema de la falta de accesibilidad en toda la ciudadanía. Con esto de la ruta de la accesibilidad conseguimos hacer incidencia política, incidencia también con los técnicos en la formación y por supuesto llegar a los colegios. Entonces creo que estamos avanzando en decirle a la gran parte de la ciudadanía que tenemos un problema en Canarias, tenemos un problema en Gran Canaria en materia de accesibilidad, y que les necesitamos a ellos como los mejores embajadores para trabajar por cambiar este mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado en ese proyecto de Gran Canaria Accesible, hace diversas acciones, todas encaminadas a divulgar y a trabajar por la accesibilidad universal, y queremos seguir en ello, queremos seguir ahí, queremos avanzar, pero queremos hacer partícipes también a todas las consejerías del Cabildo de Gran Canaria, porque si no, lo que hace la Consejería de Políticas Sociales y Accesibilidad Universal en 4 años, si las consejerías no siguen el ritmo, pues se nos va viniendo abajo muchísimas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, es importante que el propio Cabildo adopte esa materia de darle transversalidad a la accesibilidad universal. Eso lo hemos dejado escrito en un plan consensuado por las organizaciones de la discapacidad. Irá al Pleno y esperamos que reciba el apoyo de todos los grupos políticos que forman parte del Cabildo de Gran Canaria, y esa va a ser la hoja de ruta que, además, con fechas, prácticamente con una cuantificación económica, nos pueda decir y podamos ir haciendo cosas para que no para que nosotros aquí en las reuniones demos por aprobados las cosas y que funcionen, sino para que cualquier ciudadano con discapacidad encuentre cada día que su isla mejora, ¿no? Yo planteaba en el Cabildo siempre, oye, lo que aquí hacemos tiene que tener una repercusión directa en todas las personas con discapacidad. Vemos que pasa así y que, bueno, queda mucho por hacer, pero yo creo que vamos en una muy buena línea. Antes con la consejera salía otra realidad de la isla, que son la situación de las personas mayores, y a través de la ONCE pues también se trabaja directamente con este colectivo. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo? Nosotros tenemos el 60% de las personas afiliadas a la ONCE aproximadamente son personas mayores de 65 años. Si ser mayor a veces trae consigo una serie de circunstancias, ser mayor con discapacidad pues tiene muchísimas dificultades. La principal, y que a nosotros nos ocupa y nos preocupa mucho, es la soledad. Hay mucha gente sola en este país y mucha gente sola en nuestra Gran Canaria, que necesitamos estar cerquita de ellos. Nosotros trabajamos mucho por estar cerca de nuestra gente, y una de las acciones que a mí más me gustan, que hemos puesto en marcha de la ONCE, por ejemplo, son las Navidades en familia, donde hacemos turnos de personas mayores que acuden, se reúnen personas de toda España, de Canarias también participa alguno,
para que pasen esas fiestas en compañía de la ONCE, de algunos compañeros, y sobre todo yo creo que hay que estar cerquita de la gente para poder conocer su realidad y sus necesidades. Eso se consigue estando cerca de la gente, lo trabajamos con la cercanía y sobre todo pues intentar estar ahí con nuestros trabajadores sociales y todos nuestros técnicos de los departamentos de servicios sociales, buscar respuestas. Las respuestas a veces son personalizadas porque cada persona tiene su realidad y nos cuesta a veces llegar, pero la sociedad nos va marcando el camino, ¿no? Las necesidades de una persona mayor con discapacidad hoy no son las mismas que hace 10, 20 años y nuestro reto es irnos adaptando permanentemente a las necesidades de las personas mayores, que no son, como digo, las mismas hoy que hace 10 años, pero que dentro de 5 años serán también totalmente distintas. Por lo tanto, ahí sí que nos debe de ocupar a todos y trabajaremos también con el instituto para poder llegar y estar cerquita de nuestros mayores con discapacidad. Bueno, tú que estás cerquita de todas estas personas que se acercan a la ONCE, ¿qué podríamos hacer para que sea una sociedad más inclusiva y accesible? Pues mira, lo primero es poner en valor la diferencia. No todos somos iguales y a veces no tenemos en cuenta cuando desarrollamos los diferentes productos, elementos que una persona puede ir perdiendo vista, que puede ir perdiendo movilidad y que no tiene la agilidad de una persona de 40 años, ¿no? Entonces, la accesibilidad hace mucho y dice mucho, nos trae aquí un gran problema. Tenemos muchos compañeros y compañeras que solo ir a su centro de salud les supone un gran problema. A veces evitan ir al centro de salud por los problemas que se van encontrando para poder llegar a ese centro de salud por falta de accesibilidad. Eso tratamos de suplirlo con el voluntariado de acompañamiento, pero a veces no llegamos. Y lo que es importante es estar muy cerca, hacer en los entornos más accesibles para que las personas mayores tengan las mismas posibilidades que cualquier persona. Hoy por hoy la falta de accesibilidad, como digo, no es lo que hace que muchos de nuestros mayores se queden en casa y decidan no salir, porque salir a la calle es ponerse en un verdadero problema con la falta de accesibilidad que a veces existe, ¿no? En esta ya fecha del año, ¿qué se le pide desde la ONCE al 2019? Un propósito para ya terminar. Pues pedimos sobre todo que nos preocupa, ¿no? En haciendo un análisis de cómo estamos, nos damos cuenta que la gran parte de las reivindicaciones de la discapacidad son históricas, ¿no? Entonces algo no nos funciona, no nos cuadra bien. Queremos que el próximo año, que tenemos elecciones europeas, autonómicas, generales, locales, pues lo que pensamos y pedimos es que ya las diferentes fuerzas políticas conocen nuestra realidad, porque además lo hemos trabajado juntos, hay voluntad política, lo sabemos, pero es importante también dotarnos de los diferentes recursos económicos para que esa voluntad política se pueda plasmar. Por lo tanto, pedimos no quedarnos fuera. Vemos que la crisis, o se escucha decir que estamos saliendo de la crisis, y nosotros lo que queremos es salir también con todo el mundo y no quedarnos nosotros en la crisis, ¿no? Tenemos problemas estructurales en materia de discapacidad por la falta de recursos. La crisis esta que hemos vivido ha castigado de forma importante a la discapacidad, y creemos que es importante hacer un esfuerzo para no quedarnos fuera de esa crisis. Sobre todo para esas personas que tienen una discapacidad y que no pueden trabajar o que necesitan apoyo importante en materia de dependencia, etcétera, etcétera, pues necesitamos que se avance. Y con la accesibilidad, por supuesto, también, que es uno de nuestros grandes retos, creemos que la sociedad en su conjunto tiene una deuda consigo misma, con la sociedad. Desde diciembre de 2017 hay un decreto que no se cumple, que estamos todos en un importante incumplimiento de un decreto que pedía que se hiciesen los ajustes razonables para que todos los entornos, bienes y productos fuesen accesibles, y necesitamos una respuesta extra o un impulso para tratar de ver por parte de todas las administraciones que algo cambia, ¿no? Pues nos quedamos con todos esos propósitos con vista al 2019. Muchas gracias por venir, por estos minutos y por tenerte aquí cerquita. Muchas gracias. Muchas gracias, a tu disposición. Nada. Pues nada, esto ha sido todo por hoy en el programa de Gran Canaria Accesible. Que tengan buenas noches.